pasaría si todo lo que una adivina te dijera se hiciera realidad? Cada predicción oscura, cada advertencia ominosa, cada visión aterradora de tu futuro se manifestará exactamente como fue predicho. ¿Lucharías contra el destino, o te consumiría tanto el miedo que terminarías cumpliendo la profecía tú mismo? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en uno de los casos más perturbadores de profecía autocumplida en la historia, explorando cómo la creencia, el trauma y la desesperación transformaron a una mujer ordinaria en una de las asesinas más notorias de Italia. Esta no es solo una historia sobre asesinatos. Es un viaje psicológico hacia la mente de alguien que creía estar salvando a sus hijos sacrificando a extraños, alguien que pensó que podía negociar con el destino mismo. El caso de Leonarda Cianciulli, conocida como la fabricante de jabón de Correggio, revela algo profundamente inquietante sobre la naturaleza humana, nuestra capacidad para justificar lo injustificable cuando estamos lo suficientemente aterrorizados. Pero para entender cómo una madre, una vecina, un miembro confiable de la comunidad pudo cometer actos tan horribles, necesitamos regresar al principio, al momento en que nació la maldición. A finales del siglo XIX, Italia era una nación atrapada entre la tradición y la modernidad, donde la Iglesia Católica todavía tenía una tremenda influencia sobre la vida diaria y donde los roles de las mujeres estaban rígidamente definidos. En el pequeño pueblo de Montellà, una joven llamada Amelia vivía dentro de estos estrictos confines, su trayectoria de vida aparentemente predeterminada por las expectativas sociales. Se casaría, tendría hijos y dedicaría su existencia a la familia. Pero el destino tenía algo mucho más oscuro preparado para ella. Cuando Amelia fue agredida sexualmente por un hombre llamado Mariano, su vida cambió irrevocablemente. El embarazo que resultó de esta violación la colocó en una posición imposible. En esa época, tener un hijo fuera del matrimonio no era solo escandaloso, era un suicidio social. La vergüenza no recaía sobre el perpetrador sino sobre la víctima. La familia de Amelia enfrentó una decisión que en realidad no era una decisión: forzar un matrimonio para evitar la desgracia o enfrentar el ostracismo social completo. Alrededor de 1893 o 1894, el año exacto se ha perdido en la historia, Amelia dio a luz a una hija a la que llamó Leonarda. Pero esta niña, concebida en violencia y nacida en el resentimiento, nunca conocería el amor de una madre. Cada vez que Amelia miraba a su hija, veía la agresión, el matrimonio forzado, la vida que le habían arrebatado. El resentimiento de Amelia era comprensible, pero devastador para Leonarda, quien enfrentó negligencia durante toda su infancia. Imagina crecer siendo un recordatorio constante del peor trauma de alguien más. Leonarda no solo carecía de afecto, enfrentaba negligencia activa y abandono emocional. Los niños necesitan amor para desarrollarse adecuadamente, para formar vínculos saludables, para construir un sentido estable de sí mismos. Sin esto, a menudo desarrollan lo que los psicólogos llaman trastornos de apego, luchando por formar relaciones y regular emociones durante toda su vida. El hecho de que Leonarda intentara quitarse la vida 2 veces cuando era niña habla mucho sobre su estado emocional y la profundidad de su sufrimiento. Cuando Leonarda entró en la adolescencia y la adultez temprana, las prioridades de su madre se volvieron dolorosamente claras. Amelia no veía a su hija como una persona con sus propios sueños y deseos. La veía como una herramienta para el ascenso social, un medio para reparar la reputación dañada de la familia y asegurar estabilidad financiera. El plan era simple: casar a Leonarda con un hombre rico, preferiblemente a alguien cuyo dinero y estatus pudieran borrar la mancha de vergüenza que había marcado a su familia durante años. Pero a los 21 años, Leonarda hizo algo radical para una mujer joven de su tiempo y circunstancias. Se enamoró de Raffaele Pansardi, un empleado de la oficina de registro que era significativamente mayor que ella. Al elegir a Raffaele, Leonarda no solo estaba siguiendo su corazón, estaba afirmando su autonomía quizás por primera vez en su vida. Él no era rico, no podía ofrecer la seguridad financiera que su madre exigía, pero ofrecía algo que Leonarda nunca había experimentado: afecto genuino y la promesa de construir algo juntos. Cuando Amelia descubrió la relación, su reacción fue más allá de la decepción parental típica. En un momento que resonaría a través de las décadas, maldijo a su hija. Esto no fue una figura retórica o una expresión de enojo. En la Italia rural de ese tiempo, las maldiciones se tomaban con una seriedad mortal.
La gente realmente creía en el poder de las palabras habladas para dar forma al destino, en la capacidad de la mala voluntad para manifestarse como daño tangible. La maldición de Amelia se dirigió a todo lo que Leonarda esperaba: su matrimonio, sus futuros hijos, su propia felicidad. Hoy podríamos descartar esto como superstición, pero debemos entender el peso psicológico que tal maldición llevaba en ese contexto cultural. Para Leonarda, las palabras de su madre se convirtieron en una profecía oscura que pendía sobre toda su existencia. Y cuando comenzaron a suceder cosas terribles, como inevitablemente ocurren en la vida de todos, Leonarda tenía un marco para entenderlas. La maldición era real y estaba destruyendo todo lo que tocaba. En 1917, a pesar de la furia de su madre y la maldición que supuestamente la condenaba, Leonarda se casó con Raffaele. Estaba decidida a crear la familia amorosa que nunca había tenido, a convertirse en la madre nutricia que su propia madre se había negado a ser. Quería romper el ciclo de dolor y rechazo que había definido su infancia. Pero el universo, o el destino, o quizás solo la cruel biología, tenía otros planes. Lo que sucedió después habría quebrado a la mayoría de las personas. Durante los años siguientes, Leonarda quedó embarazada 17 veces. Deja que ese número se asimile por un momento. 17 embarazos. Para la mayoría de las mujeres, incluso un embarazo exitoso es física y emocionalmente demandante. Pero Leonarda soportó este proceso una y otra vez, y la tragedia golpeó repetidamente. De 17 embarazos, solo 4 niños sobrevivieron. Los detalles médicos son desgarradores. Leonarda sufrió múltiples abortos espontáneos, perdiendo bebés antes de que pudieran nacer. Experimentó nacimientos sin vida, llevando niños a término solo para darlos a luz sin vida. Quizás lo más devastador de todo, varios de sus bebés murieron poco después del nacimiento, permitiéndole breves momentos de esperanza antes de arrebatárselos. Cada pérdida se acumuló sobre las anteriores, creando una montaña de dolor que habría aplastado a un espíritu menor. En nuestra era moderna, tenemos sistemas de apoyo para la pérdida del embarazo. Tenemos consejeros de duelo, grupos de apoyo, profesionales médicos que entienden el trauma psicológico del aborto espontáneo y el nacimiento sin vida. Reconocemos que estas pérdidas necesitan ser lloradas y procesadas. Pero en la Italia de principios del siglo XX, particularmente en pueblos más pequeños, a menudo se esperaba que las mujeres simplemente soportaran tales tragedias en silencio, que lo intentaran de nuevo, que cumplieran su deber biológico sin importar el costo emocional. Para Leonarda, cada pérdida reforzaba su creencia en la maldición de su madre. Esto no era casualidad ni complicaciones médicas, esto era la maldición en funcionamiento, destruyendo sistemáticamente sus intentos de felicidad. Y cuando buscó respuestas, cuando necesitaba desesperadamente esperanza o tranquilidad, recurrió a adivinas y practicantes del ocultismo, como muchos en su comunidad hacían. La industria de la adivinación prosperaba en la Italia rural durante este periodo. En regiones donde la educación formal era limitada y las creencias tradicionales predominaban, las adivinas llenaban una necesidad psicológica. Proporcionaban explicaciones para el sufrimiento, marcos para entender la tragedia y, a veces, esperanza para el futuro. Pero para Leonarda, las adivinas solo profundizaron su desesperación. La primera adivina que consultó le dio quizás la predicción más cruel imaginable: viviría para ver morir a todos sus hijos. Piensa en lo que eso significa. No solo Leonarda había perdido ya 13 hijos, sino que los 4 que sobrevivieron, los niños en los que derramó todo su amor maternal, también estaban condenados según esta profecía. Cada tos, cada fiebre, cada momento de enfermedad infantil debe haberla llenado de terror existencial. Pero empeoró. Otra practicante de lectura de palmas le dio una profecía doble que parecía cubrir todos los futuros posibles. Mirando sus manos, esta persona le dijo que una mano mostraba encarcelamiento mientras que la otra mostraba compromiso con un asilo criminal. No había un buen resultado en esta predicción, solo 2 formas diferentes de confinamiento y castigo. Para alguien ya convencida de que estaba maldita, esto debe haber parecido una confirmación de que toda su vida estaba predeterminada hacia el sufrimiento y la destrucción. A pesar de estas predicciones devastadoras, o quizás porque desesperadamente quería escuchar algo diferente, Leonarda continuó consultando a varias adivinas y practicantes del ocultismo. Estaba buscando a alguien que le dijera que la maldición podía romperse,
que sus hijos estarían a salvo, que su futuro contenía algo más que tragedia. Pero cada lectura parecía hacer eco de las otras, construyendo una narrativa consistente de perdición. Entre sus hijos sobrevivientes, Leonarda tenía un favorito, su hijo mayor, Giuseppe, a quien llamaba Peppe. Después de perder tantos niños, es comprensible que desarrollara sentimientos protectores intensos hacia los que sobrevivieron. Pero su apego a Peppe fue más allá del amor maternal normal. Él representaba la ruptura de la maldición, la prueba de que podía proteger a sus hijos si se esforzaba lo suficiente. Su supervivencia se convirtió en el significado alrededor del cual giraba todo su universo psicológico. Entonces vino otro golpe. Un terremoto masivo devastó su pueblo, matando a más de 1000 personas y destruyendo innumerables edificios, incluida la casa que Leonarda y Raffaele habían construido juntos. Los desastres naturales tienen una forma de interrumpir comunidades enteras, dispersando familias y destruyendo el tejido social que mantenía unidas a las personas. Para Leonarda, ya traumatizada y apenas aguantando, esto debe haber parecido otra manifestación de la maldición. La familia se reubicó en Corrello, comenzando de nuevo en un pueblo nuevo donde tuvieron que reconstruir sus vidas desde cero. Pero el nuevo comienzo se agrió rápidamente. Raffaele, que había estado luchando con el alcoholismo, fue atrapado malversando dinero de su empleador. Su bebida probablemente había contribuido al mal juicio y las decisiones financieras desesperadas. Fue despedido, acusado de fraude y eventualmente encarcelado, dejando a Leonarda para mantener a la familia sola. Se mudó a un apartamento en el tercer piso cerca de un canal y comenzó a mantenerse a través de empresas emprendedoras que utilizaban habilidades tradicionales de mujeres. Vendía hierbas, productos horneados y jabones hechos a mano. Sus productos ganaron popularidad entre los lugareños y desarrolló una reputación de calidad y confiabilidad. Pero junto con su negocio legítimo, Leonarda se hizo conocida por algo más: su participación en prácticas ocultas y su supuesta capacidad para predecir el futuro. Esta reputación fue tanto una bendición como una carga. Trajo clientes y un cierto estatus en la comunidad, pero también reforzó su sistema de creencias. Cuanto más practicaba la adivinación, cuanto más se sumergía en textos y rituales ocultos, más profundamente caía en una visión del mundo donde las fuerzas sobrenaturales controlaban el destino y donde ciertas acciones podían negociar con el destino mismo. A finales de los años 30, el mundo se precipitaba hacia la catástrofe. El régimen fascista de Mussolini había tomado el control de Italia, implementando políticas cada vez más autoritarias y formando alianzas que eventualmente arrastrarían a la nación a la Segunda Guerra Mundial. La situación económica se deterioró rápidamente. La escasez de alimentos se volvió común, la pobreza se extendió y muchos residentes de pueblos pequeños como Corrello comenzaron a irse, buscando oportunidades en otros lugares o simplemente tratando de encontrar suficiente comida para comer. En medio de esta agitación social, Leonarda enfrentó su peor miedo materializándose. Su amado hijo Peppe, el niño en el que había invertido todas sus esperanzas, el que representaba la victoria sobre la maldición, fue reclutado para el servicio militar. Sería enviado a luchar en una guerra que estaba consumiendo Europa, enfrentando peligros que podrían matarlo en cualquier momento. Para Leonarda, esto no era solo el miedo normal de una madre por un hijo en tiempo de guerra. Esta era la profecía de la adivina haciéndose realidad. Vería morir a sus hijos, y estaba comenzando con Peppe. La presión psicológica debe haber sido enorme. Todo lo que Leonarda temía, todo lo que le habían dicho que sucedería, parecía desarrollarse exactamente como fue predicho. La maldición era real, las profecías eran precisas, y su hijo iba a morir a menos que hiciera algo. ¿Pero qué podía hacer una mujer de mediana edad contra el destino mismo? La respuesta vino de los libros ocultos que había estado estudiando durante años. En algún lugar de esos textos, había encontrado un concepto que muchos sistemas de creencias antiguos comparten: la idea del intercambio sacrificial, de equilibrar cuentas cósmicas a través de ofrendas. El principio específico al que se aferró era brutalmente simple: una vida paga por otra vida. Si quería proteger a sus hijos, si quería romper la maldición y salvar a Peppe de morir en la guerra, necesitaba ofrecer otras vidas a cambio. Aquí es donde la historia de Leonarda se vuelve no solo trágica sino horrorosa. No estaba loca en el sentido clínico, estaba operando desde un marco lógico consistente, aunque profundamente defectuoso.
creía en la maldición, creía en las profecías y creía en el principio oculto del intercambio. Dentro de ese sistema de creencias, lo que estaba a punto de hacer tenía perfecto sentido. Era monstruoso, pero para ella, era necesario. La primera víctima fue Faustina Cetti, aunque Leonarda la conocía como Fala. Faustina se acercaba a los 50 y nunca se había casado, lo que en ese contexto cultural significaba que enfrentaba una vejez solitaria y económicamente precaria. Vino a Leonarda buscando ayuda con el emparejamiento, dispuesta a pagar todos sus ahorros de vida por una oportunidad de compañía y seguridad. Leonarda, ahora respetada en la comunidad por su adivinación y éxito en emparejamientos, parecía la persona perfecta para ayudar. Leonarda le dijo a Faustina que había encontrado la pareja perfecta, un hombre rico en otro pueblo que buscaba una esposa. Dado cuántas personas se estaban reubicando durante este periodo, la historia era completamente plausible. Faustina estaba encantada, lista para comenzar su nueva vida. Pero Leonarda hizo algunas solicitudes inusuales. Le pidió a Faustina que escribiera cartas a su familia y amigos explicando lo feliz que estaba, y prometió enviar estas cartas después de que Faustina se fuera. También pidió 30.000 liras, una suma sustancial, supuestamente por facilitar el encuentro. El 17 de diciembre de 1939, Faustina vino al apartamento de Leonarda para despedirse antes de partir hacia su nueva vida. Había empacado sus maletas y escrito sus cartas según las instrucciones. Leonarda insistió en que celebraran este nuevo capítulo juntas, sirviendo a Faustina una copa de vino. Pero el vino estaba drogado, y después de unos sorbos, Faustina perdió el conocimiento. Lo que sucedió después revela el horror completo del plan de Leonarda. Usó un hacha grande para desmembrar el cuerpo de Faustina, una tarea brutal y físicamente demandante que requirió violencia sostenida y determinación. Pero Leonarda no se detuvo ahí. Recolectó la sangre de Faustina, la horneó hasta convertirla en polvo y la mezcló con harina, azúcar, mantequilla, leche y otros ingredientes para hacer pasteles de té. Comió algunos de estos pasteles ella misma, los sirvió a amigos y, lo más significativo, envió algunos a Pepe para compartir con sus compañeros soldados. En la mente de Leonarda, esto no era canibalismo por sí mismo. Esto era un ritual, una finalización del intercambio sacrificial. Al hacer que Pepe consumiera los restos de la víctima sacrificada, estaba sellando el trato con el destino. Una vida por otra. Cuando Pepe escribió agradeciendo los dulces e informando que estaba bien, Leonarda tomó esto como confirmación de que el ritual había funcionado. Su hijo estaba vivo porque Faustina había muerto. La maldición podía ser combatida. Habiéndose convencido de que el ritual funcionaba, Leonarda continuó su horroroso patrón. La segunda víctima fue Francesca Soavi, una mujer viuda que se ganaba la vida cuidando niños. Pero la guerra había devastado su negocio, las familias no podían pagar el cuidado infantil cuando luchaban por encontrar comida. Francesca vino a Leonarda buscando no amor sino empleo, desesperada por una forma de mantenerse. Leonarda afirmó que había conseguido a Francesca un puesto como directora de un prestigioso internado en un pueblo cercano. Para alguien en la situación de Francesca, esta habría sido una oportunidad que cambiaría su vida. El prestigio, el ingreso estable, la seguridad, era todo lo que necesitaba. While Leonarda, con su creciente reputación como alguien que podía resolver problemas y crear oportunidades, parecía una hacedora de milagros. Una vez más, Leonarda hizo sus extrañas solicitudes. Francesca necesitaba escribir cartas a su familia, evitar discutir su destino con nadie y partir inmediatamente. Además, Leonarda convenció a Francesca de dejar sus muebles atrás, prometiendo venderlos y enviar las ganancias. Estas solicitudes establecieron un patrón que, en retrospectiva, parece obviamente sospechoso. Pero en el contexto de la agitación en tiempo de guerra, cuando las personas se reubicaban regularmente y la comunicación era difícil, las solicitudes parecían meramente excéntricas en lugar de siniestras. El 5 de septiembre de 1940, Francesca siguió las instrucciones de Leonarda, escribiendo sus cartas y preparándose para partir. Como Faustina antes que ella, vino al apartamento de Leonarda para despedirse, y como Faustina, nunca salió viva. Leonarda repitió su brutal ritual, sacrificando otra vida para proteger a sus hijos, para luchar contra la maldición, para demostrar que podía controlar el destino a través de estos terribles actos.
Cuando la familia de Francesca vino preguntando por ella, preocupada de que no habían sabido de ella a pesar de las cartas que Leonarda afirmaba estar enviando, Leonarda estaba calmada y tranquilizadora. Explicó que Francesca simplemente estaba ocupada con sus nuevas responsabilidades, ajustándose a su nueva vida. Para calmar sus preocupaciones y quizás para demostrar su generosidad y normalidad, les dio algo de su jabón hecho a mano antes de enviarlos lejos. La ironía oscura de este gesto, dado lo que ahora sabemos sobre cómo Leonarda hacía parte de su jabón, es casi insoportable de contemplar. La tercera y última víctima fue Virginia Cacioppo, una ex cantante de ópera de 53 años cuya carrera se había desvanecido pero que aún soñaba con regresar al escenario. Cuando vino a Leonarda buscando ayuda, Leonarda le habló sobre una supuesta oportunidad de trabajar como secretaria para un productor teatral en Florencia. Para Virginia, esta era una oportunidad de reconectarse con el mundo que amaba, de estar cerca del teatro y la música nuevamente, incluso si no era como intérprete. Leonarda pidió pago en dinero y gemas preciosas, que Virginia proporcionó gustosamente. Dio las mismas instrucciones: escribir cartas, guardar silencio sobre el destino, partir rápidamente para evitar perder la oportunidad. El 30 de noviembre de 1940, Virginia siguió estas instrucciones y encontró el mismo destino que las dos mujeres antes que ella. Pero esta vez, algo fue diferente. Un testigo ocular había visto a Virginia entrando al edificio de Leonarda, y cuando Virginia desapareció, este testigo se presentó. La familia de Virginia, ya preocupada, reportó su desaparición a la policía e informó que la habían visto por última vez yendo a la casa de Leonarda. De repente, emergió un patrón. 3 mujeres habían desaparecido del mismo pueblo pequeño, y las 3 habían sido vistas por última vez visitando a la misma persona, Leonarda Cianciulli, la respetada fabricante de jabón y adivina. La policía inicialmente no sospechó que Leonarda hubiera hecho algo malo. Cuando vinieron a entrevistarla, vieron a una mujer encantadora y excéntrica de mediana edad que hacía jabón y leía fortunas. Los recibió calurosamente, ofreció café, charló placenteramente sobre su exesposo y su profundo amor por su hijo Pepe que estaba luchando en la guerra. Nada en su comportamiento sugería violencia o engaño. De hecho, la policía inicialmente sospechó que Pepe podría estar de alguna manera involucrado en las desapariciones, no su devota madre. Pero eventualmente, a través de circunstancias que permanecen algo poco claras en el registro histórico, Leonarda terminó en la estación de policía para un interrogatorio formal. Algunas cuentas sugieren que la policía había interrogado a Pepe, causando que Leonarda se apresurara a la estación en pánico. Otras fuentes indican que fue voluntariamente. Independientemente de cómo llegó, lo que sucedió después fue impactante por su franqueza. Cuando fue interrogada sobre las mujeres desaparecidas, Leonarda inmediatamente confesó todo. No hubo negación, ningún intento de desviar la sospecha, ninguna historia de cobertura elaborada. Simplemente admitió lo que había hecho y, más importante, explicó por qué. En su mente, tenía una justificación válida para sus acciones. No era una asesina, era una madre protegiendo a sus hijos de la única manera que sabía. Detalló los asesinatos con una calma perturbadora, explicando cómo había drogado a cada víctima, usado un hacha para desmembrar los cuerpos y procesado los restos. Describió cómo hizo pasteles de té con la sangre de Faustina y los horneó para enviarlos a su hijo. Explicó cómo había variado su método con Virginia, agregando químicos, perfume y colonia a la mezcla antes de dejarla enfriar, transformando los restos de Virginia en barras de jabón que había vendido o regalado a vecinos desprevenidos. La confesión reveló a alguien operando desde un universo moral completamente diferente al de los investigadores. Leonarda genuinamente creía que había estado luchando contra una maldición, protegiendo a sus hijos a través del ritual sacrificial. El hecho de que esto requiriera matar a mujeres inocentes no figuraba en sus cálculos morales porque, en su visión del mundo, estas muertes servían a un propósito superior. Había leído en textos ocultos que una vida paga por otra, y había actuado sobre ese principio con una consistencia horrorosa. La Segunda Guerra Mundial retrasó los procedimientos legales, y Leonarda pasó 6 años en prisión esperando el juicio. Finalmente, en 1946, se presentó ante un tribunal para responder por sus crímenes. Durante todo el juicio, permaneció notablemente tranquila, sin mostrar remordimiento pero tampoco desafío. Simplemente mantuvo que había hecho lo necesario.
El tribunal encontró a Leonarda Cianciulli culpable y la sentenció a 30 años de prisión más 3 años en un asilo criminal. La profecía de la adivina, la que la había perseguido durante décadas, se había hecho realidad después de todo. Una mano mostraba prisión, la otra mostraba un asilo, y Leonarda experimentaría ambos. Murió en 1970 de apoplejía cerebral mientras aún estaba confinada en el asilo, habiendo pasado las últimas décadas de su vida encarcelada tal como fue predicho. Los artefactos de sus crímenes, incluidos el hacha y la olla que usó para hervir los restos de sus víctimas, están preservados en el Museo Criminológico de Roma, sirviendo como evidencia física de uno de los casos criminales más perturbadores de Italia. El caso de Leonarda Cianciulli nos obliga a confrontar preguntas incómodas sobre la creencia, el trauma y la capacidad humana para el autoengaño. ¿Fue ella una víctima de sus circunstancias, moldeada por el trauma infantil, el abuso conyugal, la pérdida repetida de embarazos y el peso de la creencia supersticiosa? ¿O fue simplemente malvada, usando la maldición como una excusa conveniente para cometer actos horribles? La verdad, por incómoda que sea, probablemente se encuentra en algún punto intermedio. Leonarda experimentó un trauma genuino a lo largo de su vida. La negligencia infantil, el matrimonio forzado que sufrió su madre, las pérdidas repetidas de embarazos, estas fueron tragedias reales que habrían dañado el bienestar psicológico de cualquiera. El contexto cultural de la Italia rural a principios del siglo XX, donde la creencia en maldiciones y fuerzas ocultas estaba generalizada, proporcionó el marco a través del cual interpretó su sufrimiento. Pero en algún momento, Leonarda tomó una decisión. Cuando enfrentó el miedo por la vida de su hijo, eligió asesinar a mujeres inocentes en lugar de aceptar su impotencia. Eligió creer que podía negociar con el destino a través del sacrificio humano. Eligió priorizar la seguridad teórica de sus hijos sobre las vidas reales de sus vecinas y amigas. Estas fueron decisiones activas, no resultados inevitables de sus circunstancias. El aspecto de profecía autocumplida de su historia es particularmente escalofriante. La adivina predijo prisión y un asilo, y la respuesta de Leonarda a esa predicción garantizó su cumplimiento. Si nunca hubiera creído en la maldición, ¿habría matado? Si nunca hubiera buscado adivinas que reforzaran sus miedos, ¿habría descendido a tal oscuridad? Nunca podremos saberlo con certeza, pero el patrón sugiere que la creencia en la profecía ayudó a crear la realidad que predijo. Este caso sirve como un recordatorio oscuro de cuán peligroso puede ser cuando la desesperación se encuentra con la superstición, cuando el miedo anula las restricciones morales, cuando nos convencemos de que el fin justifica los medios. Leonarda Cianciulli no fue un monstruo desde el principio. Fue una mujer traumatizada que enfrentó tragedias y sufrimiento genuinos. Pero las decisiones que tomó en respuesta a ese sufrimiento la transformaron en algo monstruoso. El legado de la fabricante de jabón de Correggio perdura no solo como una curiosidad histórica grotesca, sino como una historia de advertencia sobre el poder de la creencia para dar forma a la realidad, sobre cómo nuestros intentos de controlar el destino pueden convertirse en el mecanismo mismo de nuestra destrucción, y sobre los lugares aterradores a los que puede ir la mente humana cuando el miedo y la fe en fuerzas oscuras se combinan. Su historia plantea preguntas que no tienen respuestas fáciles y nos recuerda que a veces los monstruos más aterradores son aquellos que creen, hasta el final, que eran los héroes de sus propias historias.